Muy buenas a todos, amados hermanos. Bienvenidos de nuevo a este video, a esta nueva edición de La Verdad de Dios mata el relato. Primero que todo quiero agradecerle a mi Dios Padre Todopoderoso por permitirme estar una vez más con ustedes al frente de esta pantalla y sentirme renovado en el Espíritu por la bendita fe en su Hijo amado Jesucristo. Así que toda la gloria sea para nuestro Dios para santificación de su nombre. Amén. Otro punto importante que me gustaría destacar antes de pasar al video de hoy es agradecer a nuestros hermanos, a Belén y a Ezequiel, la familia Marmolejo que están en Puerto Madryn, hermanos que el Señor nos ha permitido conocer por el regalo de este micrófono, un nuevo chiche para poder hablar, porque en realidad junto a mi esposa, mi amada Leidian, estamos formando un canal que hable de la palabra de Dios y que tenga varias secciones. Por eso es que no estuve subiendo videos últimamente. Estoy muy apremiado con el trabajo y tratando de buscar la guía del Espíritu Santo para dónde tiene que ir este canal de YouTube. Así que en definitiva estamos profesionalizándonos, si que se quiere así decir, para ofrecerles a ustedes no solamente una mejor prédica y una mejor pureza en la prédica de la palabra del Señor, estudiando sus revelaciones, estudiando las palabras, los idiomas originales, sino también de poder tener algo o instrumentos que nos permitan a nosotros llevar un video que tenga una mejor calidad para que ustedes escuchen, porque muchos me han comentado de que por ahí los videos se sienten muy embotados. Bueno, espero que con la presencia de este microfonito por lo menos nos ayude. Así que gracias hermanos Belén y Ezequiel por el regalo. Y como verán, el video de hoy lo vamos a titular el comienzo, digamos, de las fábulas. Es de la sección del estudio de las diferentes fábulas. Como la verdad de Dios mata los relatos, bueno, un relato es una fábula. Es por eso es que nosotros vamos a comenzar así como comenzamos la sección de los videos de la ciencia de Dios y del estudio de el conocimiento del Dios Altísimo. También vamos a estudiar las fábulas. Por ello es que acá hicimos un esquemita de una manera un poco, digamos, casera, pero que nos va a servir a nosotros como croquis para poder ir adentrándonos en el estudio de cuántas fábulas, que dicho sea de paso, pululan hoy en la iglesia y en incluso la comunidad humana en general. Así que, hermanos, lo primero que yo quisiera es que ustedes vean que la palabra fábula, ¿sí?, la pueden encontrar en el idioma griego original. Por ejemplo, yo uso un libro que también fue un regalo de mi esposa para el Día del Padre. Es el Diccionario de Concordancia y del hebreo original y el griego original Strong. ¿Ok? Ese pueden, por ejemplo, comprarlo, es algo recomendable para ustedes. Y yo he buscado, por ejemplo, de que la palabra fábula se puede encontrar en estos números. En el griego, Strong 3453, 3466 y 3464. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes allí en sus casas, lo pueden buscar por Google también porque tienen acceso, digamos, de manera por internet y gratuita. Pero nosotros titulamos de que es un cuento. ¿Sí? La fábula en definitiva es ficción, es decir, algo que no pertenece a la realidad. Por eso es una tergiversación de la realidad. Una tergiversación significa un cambio de lo que está ocurriendo en la realidad. Si el cielo es azul, hay gente que te va a intentar convencer que el cielo en definitiva es rojo, pero que se ve azul por una refracción de tal o cual cosa. Bueno, una tergiversación de la realidad es un mito, ¿no es cierto? Por ello es un producto de la imaginación y no de la realidad. Es decir, producto de la imaginación, en este caso perversa, de personas o que quieren hacer perder al pueblo de Dios de manera, digamos, consciente o por ser ignorantes y por necesidad y orgullo, predican estas fábulas y hacen perder en definitiva también al pueblo de Dios. Por tanto, también, según el griego 3466, habla de que también la fábula está incluida dentro de misterios, ¿no es cierto? Y esta palabra, y ritos religiosos. Incluso el diccionario Strong dice que es por iniciación en ritos religiosos. O sea, esto es todavía incluso peor, porque la gente, digamos, hoy en día se presta la iniciación en ritos religiosos, en todas las denominaciones que ustedes quieran del cristianismo, y pierden de foco cuál es el principal núcleo de la verdad, que es la fe en el Hijo de Dios. Es la puerta estrecha, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte que murió nuestro Señor Jesucristo no solamente fue la de su cuerpo,
y su sangre no es solamente la que nos quite de pecado, porque ustedes sabrán que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, habla de que la palabra de Dios le revelaba a Moisés que la ley del talión se la conocía. Mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Esto es decir, podemos sacar como conclusión, si uno afectaba a alguien de una manera, tenía que devolverle la misma naturaleza de las cosas que había afectado, robado o matado. ¿Me entienden? Entonces, lo que tenemos que entender nosotros, las personas que vivimos en este mundo, es que mientras que el alma esté dentro de nuestro cuerpo, va a pecar. Porque como también dice el Romanos en el capítulo 7, que Pablo incluso se titula a sí mismo como miserable, porque en él habita y en todos nosotros, en esta carne, la ley del pecado, o ya sea porque viene un pensamiento impuro, ya sea porque tenemos un día malo y insultamos a las personas, o nos agarran rabietas, o rabias, o enojos, o ira. Todo el tiempo que el alma esté dentro de nuestro cuerpo va a pecar. Y es suficiente tan solo un pecado, como dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo suficiente, un pecado del alma dentro del cuerpo para que nosotros nos hayamos condenado ante los ojos de Dios, que es santísimo y sin pecado, al infierno eterno o al lago de fuego eterno. Es decir, a sufrir el desamparo del alma de Dios. Bueno, esta es la prédica del Evangelio, que Dios, que Cristo Jesús se hizo carne, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra, para que su alma pura, en un cuerpo que haya nacido incluso no de fornicación, sino por la concepción del Espíritu Santo, una de las fábulas que vamos a desmentir justamente es eso, que se está enseñando hoy en las iglesias, Él puso su vida por expiación de la nuestra, es decir, su alma sufrió el desamparo que se menciona, por ejemplo, en los Salmos, como el Salmo 22, cuando, por ejemplo, David fue inspirado por el Espíritu Santo para decir, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Bueno, es lo que Jesucristo nuestro Señor en la cruz consumó. Por ello es que dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué dice que Jesús en la cruz, sin antes de morir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No solamente para cumplir proféticamente el Salmo, sino porque Él estaba sufriendo la separación, el desamparo de Dios, del Padre. Como decía Jesucristo nuestro Señor, el Padre y el Hijo uno son, es uno solo Dios. Nosotros por nuestro pecado, por nuestra culpa, la humanidad hizo separar a Dios en ese momento, porque Él nos amó para dar su vida, la de su alma. Porque alma por alma, no puede ser alma por cuerpo. Es decir, el alma de Jesucristo, santa y pura, por nuestra alma. Y eso nos hizo a nosotros renacer espiritualmente, porque estábamos muertos, si es que tenemos fe y ponemos confianza en ese mensaje de fe. Pero la fábula te cuenta que hoy en día, por iniciarse en ritos religiosos, la gente desprestigia solo por fe y la gracia de Dios y le añade obras, o le añade, por ejemplo, santidades, o le añade diezmos, o le añade plata, o le añade ir aquí o allá, o le añade bautizarse en agua, o le añade tener que mantener al pastor con las primicias, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Bueno, ellos son falsos apóstoles, falsos predicadores del Evangelio que se han olvidado de la gracia del Señor y por lo tanto hacen confundir al pueblo de Dios. Por ello es que vienen videos como este, para que desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar y en debilidad, para que Cristo se haga fuerte, podamos llegar a predicarles a ustedes y abrir los ojos si es la gracia y la voluntad del Padre. Por lo tanto, una vez que hayan entendido qué es esta fábula, ¿sí? Me gustaría que ustedes puedan encontrarla en la palabra de Dios. Bueno, la palabra fábula está, como les habíamos dicho, en el griego 3453 o el 3454 o el 3466 del diccionario Strong. Ahora, vayan a la carta de Segunda de Timoteo, escrita por Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, ¿sí? Que estaba a punto de quedar a cargo de no solamente la iglesia en Éfeso, sino también de todo, digamos, la prédica, la enseñanza y fundamentalmente la doctrina de la fe que había predicado el apóstol Pablo. Bueno, en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, del verso 3 al 5 leeremos. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la gente la sana doctrina, esta que venimos predicando, sino que teniendo comezón de oír, y esto no es que le pica el oído, sino que no tienen ganas de prestar sus oídos a la verdad, porque saben que no pueden lucrar con esa verdad, porque la verdad se revela por fe y para fe, no se revela para ganancia deshonesta, por ejemplo. Teniendo comezón de oír esta verdad, se amontonarán maestros, las personas, conforme a sus propias concupiscencias. La concupiscencia es un deseo pecaminoso, nacido de la carne,
nacido de esto, de piel, de hueso, de nuestra mente, ¿no es cierto?, de los pensamientos del ser humano, que son justamente contrarios a la voluntad y a los designios de Dios en su santidad. Eso es una concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le decía Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque para predicar en contra de la fábula, mis amados hermanos tienen que comprender que los fabuleros se enojarán y nos perseguirán. A mí mismo yo he sufrido eso. Cuando uno quiere ir en contra del statu quo, en contra del establishment religioso, no solamente lo echan de las sinagogas, sino que lo tratan de la vil calaña que se te ocurra. Desinsultan, los persiguen. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, para ir en contra de estas fábulas vas a tener que soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista, predicando, es decir, el verdadero evangelio, el que predicaba Pablo, fue revelado por Jesucristo a Pablo, cumpliendo así tu ministerio. ¿No es cierto? También Pablo habla en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, ¿no es cierto? Como pusimos ahí, en el verso 4, lo leeremos también, dice, no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Aquí podemos comprender que la verdadera fe es la predicación del verdadero evangelio, la fe en la gracia de Dios mediante su Hijo Jesucristo. No hay que añadirle nada a la fe. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a añadirle es porque nosotros creemos que también podemos participar, digamos, de la salvación de nuestras almas. Cuando nuestra alma ha sido absolutamente condenada, irremediablemente e irremisiblemente, digamos, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder causar el efecto contrario o devolvernos la vida a nuestra alma y a nuestro espíritu luego. Por lo tanto, es necesaria la intervención del gran yo soy. Es ahí que la fe nada tiene que añadírsele, sino que hay que agradecerle a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Pues bien, una vez que entendemos esto, la fábula, por lo que hemos sacado de conclusión, entonces es un engaño. No solamente es una tergiversación de la realidad, un cuento, una ficción, sino que es un engaño. ¿Un engaño de quién puede ser? ¿De quién se les ocurre a ustedes que puede llegar a venir el engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es aquel que saca ventaja de la pérdida de santidad de la persona, de la pérdida de esa paz con Dios? ¿Quién es el que saca ventaja en ese terreno? El engañador, el tentador, el adversario, el enemigo. Se lo conoce por muchos nombres, ¿no? Satanás, el diablo, ¿ok? Este engaño, ¿no es cierto?, de las fábulas viene por la presencia del diablo, digamos, inmiscuyéndose o entorpeciendo, poniendo piedras de tropiezo, ¿no es cierto?, a los planes de Dios, con sus hijos amados, es decir, los que por fe hemos recibido el Evangelio y no le añadimos nada. Muy bien, esta fábula, ¿no es cierto?, es un engaño que viene entonces de el diablo. Pues bien, al diablo en la antigüedad, ¿sí?, se le llamaba serpiente, la serpiente antigua, la serpiente voladora. Incluso en algunos puntos se le llamaba hasta dragón, ¿no es cierto? El nombre abajo, ladón, se lo puse para que ustedes puedan ver un ejemplo de fábulas que hoy en día la Iglesia, en un 95%, cree todavía. Que la manzanita, que la serpiente, que Eva, que Adán. Bueno, eso es un video que haremos aparte, hablando precisamente de esa fábula, de lo que pasó en Génesis, porque no hay manera alguna de entender la palabra de Dios si no se comprende qué pasó en Génesis verdaderamente. Pero lean o pongan en el buscador de Google, quizá en Wikipedia les salga, el dragón Ladón, la fábula del dragón Ladón. Es un cuento, una mitología, digamos, griega, que habla de la presencia de una serpiente que convenció al género humano, a la humanidad, digamos, a un hombre y a una mujer, de comer una manzana de oro de un árbol precioso y sagrado. ¿No es cierto? Eso es lo que creen hoy en día algunos cristianos que pasó realmente. Bueno, craso error, cayendo en los engaños de la simiente de la serpiente. Pues hermanos, la serpiente, ¿no es cierto?, o el diablo, hay que buscar cuál es su palabra original en el hebreo. En el hebreo, la palabra original para serpiente tienen dos. El hebreo 51.75 y el hebreo 51.72. Vamos a ir así, lo leemos juntos y ustedes pueden sacar también luego las propias conclusiones con su estudio, ¿sí? El hebreo 51.75 y 51.72. Bien, aquí está.
El Hebreo 51:75, es decir, lo que apareció en Génesis, capítulo 3, versos 15, ustedes tienen que siempre estudiar con la palabra de Dios y escudriñarla, porque es la manera en donde Dios les va a revelar por fe y para fe su palabra, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Génesis capítulo 3, el verso, digamos, 15. Fíjense, nuestro Dios, el Señor, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente o a la serpiente, pero tú la herirás en el calcañar, ¿no es cierto? Ahora, luego, básicamente, esto es algo revelador, porque no solamente habla de la serpiente, sino también habla de qué es la simiente, ¿no es cierto? De la descendencia, del linaje de uno y de otro, de la mujer y de la serpiente. Por lo tanto, sacamos como conclusión absoluta y pura que la misma palabra de Dios lo certifica incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios oyen la palabra de Dios y creen en quien envió Él. Pero los hijos del diablo no creen porque no pueden creer, porque no tienen fe. Entonces, la serpiente, estábamos diciendo, en el Hebreo 51:75 y 51:72. Miren, este término hebreo para serpiente que leímos en Génesis 3 significa esto: Nakhash, ¿no es cierto? Estoy leyendo Hebreo 51:75. Nakhash deriva del 51:72, que significa serpiente por su siseo. Áspid, culebra, serpiente o víbora, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver realmente la raíz de esa palabra, 51:72. El hebreo 51:72 también se significa y se escribe Nakhash. De hecho, no hay ninguna diferencia ortográfica en ninguno de los dos. 51:72 y 51:75 no hay ninguna diferencia. Y miren lo que significa. Es la raíz primigenia o principal, Nakhash, propio de sisear. Sisear es hablar desde un punto de vista, o sea, susurrando. Por ello es lo que dice luego: imagínense el susurro de un conjuro mágico. Es decir, pronosticar, adivinar. También puede significar y significa agorero, hechicero, sortílego. Es decir, la serpiente o Nakhash no es una serpiente común y corriente que ustedes conocen hoy en día en los campos y en los montes, sino verdaderamente la palabra de Dios está haciendo referencia a una serpiente, a un estilo de ser, digamos, angelical en apariencia, porque después inclusive ustedes pueden llegar a seguir estudiando y deberían seguir haciendo el estudio de que la palabra que vamos a ver hoy, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, habla de que antes de ser perdonado el pecado de Isaías fue tocada su boca con una piedra, con un carbón encendido en fuego, traído por un serafín. El serafín es la única vez que se menciona en la Biblia, en Isaías, ¿ok? Y la palabra serafín también hace referencia a una serpiente. Por lo tanto, podemos decir que esa serpiente, la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, nos habla de que la serpiente no es lo que nosotros concebimos como humanos, una serpiente, sino un ser angelical, alado, una serpiente incluso de fuego, ¿no es cierto? Porque maneja y manipula el fuego, que es el instrumento de la ira del Señor. Ahora, fíjense ustedes, esta serpiente Nakhash del huerto del Edén, este mago, hechicero, susurrador, que es como nos hace caer Satanás en pecado a los hijos de Dios y a toda la humanidad, susurrando palabras al oído. Por eso hay películas de Hollywood que nombran muy bien esto, como por ejemplo la de Harry Potter, la que hacen muy bien el estudio de los magos y muestran para que la gente cree y diga: wow, es increíble. ¿Y por qué a la gente le gusta esas películas? Porque le hace acordar, porque tienen su ADN en su templo, reminiscencias del pasado, digamos, de lo que pasó en un periodo pasado, es decir, en el huerto del Edén. Nosotros somos parte, no es que no somos parte, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver incluso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 44, ¿sí? Dice:
ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Eso les decía el Señor Jesús a la gente que no creía en Él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero dice que a mí, porque digo la verdad, dice el Señor Jesús, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Punto y coma. Por esto es que ustedes no la pueden oír, porque ustedes no son de Dios. Por lo tanto, he aquí que nosotros podemos llegar a decir que la palabra de Dios y la revelación que es por fe, el Evangelio, no es para todas las personas. Porque dentro de todo este mundo hay personas que pertenecen no a la simiente humana que vino, por ejemplo, por Set, en sustitución de Abel, luego de la muerte y el asesinato que cometió Caín, que la misma Biblia dice, el apóstol Juan escribe en su primera carta, la segunda carta, creo que es la primera carta de Juan, dice que Caín era del maligno. Por lo tanto, él mató a su hermano Abel y luego Dios le dio la posibilidad de concebir a Adán y Eva otro hijo, un hijo de Dios, a partir del cual fuera predicado y hablado y glorificado y alabado el nombre de Dios, que es Set. De ahí venimos todos, ¿no es cierto? Entonces, solamente los hijos de Dios, ¿no es cierto?, pueden oír las palabras de Dios. Los que no son de Dios y son del diablo, no van a oír la palabra de Dios. Es decir, eso quería que lo tuvieran en cuenta, porque la palabra incluso simiente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice en el huerto del Edén? La palabra simiente en el Hebreo 22:33, ¿no es cierto?, que es lo que me queda para que ustedes puedan cerrar esto, y obviamente me gustaría que lo estudien también en sus casas. El Hebreo 22:33, que es la palabra simiente que aparece en el Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? El Hebreo 22:33, ¿bien?, hace referencia a lo siguiente: será, ¿no es cierto?, con Z, del 22:32. Es una semilla. Quédense en la palabra semilla. Simiente viene de semilla, ¿no es cierto? Pero semilla, ¿no es también la parábola del Señor más utilizada? La semilla, que es la palabra de Dios. Bueno, será. Viene del 22, estamos leyendo el Hebreo 22:33 para saber qué significa la palabra simiente. Viene de la palabra, como dijimos, semilla, un fruto, un tiempo de siembra, una posteridad. Bueno, descendencia, descendente, estirpe, ser fecunda, genealogía, hijo, linaje, posteridad, postrero, siembra, simiente, sementera y semen. Es decir, todas estas palabras hacen referencia a la simiente, por lo cual podemos ver que Dios el Padre le hablaba claramente a la descendencia, al linaje, a los hijos del diablo, ¿no es cierto?, que iban a habitar inclusive aquí, ¿no es cierto?, en medio de nosotros. ¿Ok? Y luego tenemos incluso a lo que es el griego 4690, que ustedes los pueden buscar, también habla de lo mismo, la palabra es sperma, ¿no es cierto?, que habla de lo mismo, hijos, linajes, descendientes y genealogía. Por lo tanto, la simiente que nombraba, por ejemplo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba de la parábola de la semilla, estaba hablando también de genealogías. La única persona, la única tierra fértil que va a dar fruto a 30, 60 y a 100 son los hijos de Dios. El resto directamente la que cae al lado del camino y viene Satanás y lo quita, es porque no es hijo de Dios, es porque es hijo del diablo. Ahora, hay que entender y tener un discernimiento, por eso yo les pido y les ruego en el nombre de Jesucristo que adquieran sabiduría pidiéndola, pero con fe, como dice la epístola de Santiago, porque no se piense que el que pide sin fe o dudando va a recibir algo a cambio, ¿no es cierto? Son como fieras ondas de mar, que un día van para acá y otro día van para allá. Por eso es que quería predicarles esto, no solamente de la fábula, de este engaño, de la simiente de la serpiente, sino también el por qué, para ir cerrando este video, ¿no es cierto? Yo elegí 4 puntos, aunque hay variedad sin fin de, en definitiva, conocer el por qué se predican fábulas. Bueno, por falta de fe, que en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos define la palabra de Dios lo siguiente: la fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que lo que no veo es real. Y la certeza, es decir, estoy seguro, pero 100% seguro, indubitablemente, es decir, sin dudas, estoy
tengo certeza de lo que no veo y de lo que espero, y la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que espero, que es la esperanza. ¿No es cierto? Que es el reino de Dios prometido por nuestro Padre Celestial mediante la faz de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros no tenemos fe verdadera, no entramos al reino de los cielos, sino que permanecemos con culpa. Y esta es una palabra que quiero que subrayen, porque no quiero que ustedes, y no es el deseo de mi corazón ni de mi espíritu, de que ustedes, mis hermanos amados, vivan todavía con culpa. Ustedes, por eso yo les dije que vayan al capítulo de Isaías, en el capítulo 6, que habla muy bien la palabra de Dios, y lo voy a compartir con ustedes, porque quiero admitirles y confesarles que Isaías es el profeta más elegido de todos para hablar el Nuevo Testamento, incluso por nuestro Señor Jesucristo, pero también, si yo tengo que admitir, aunque nada soy, me encanta Isaías y es el profeta que yo también tengo preferido. Entonces, Isaías en el capítulo 6 nos va a relatar acerca de cómo fue la visión y el llamamiento de él. Es todo el capítulo 6 preciosísimo, léanlo todo en sus casas, pero les voy a leer yo del verso 5 al 8. Dice así: Isaías, cuando estaba frente al trono de la gracia del Señor, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, la palabra inmundicia no solamente hace referencia a fornicación, idolatría, sino también insultos, barrabasadas que uno dice, truanerías, o sea, de todo la palabra inmundicia hace referencia. ¡ay de mí, que soy muerto! O sea, él se consideraba a sí mismo como muerto, ¿se dan cuenta? Como inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Pero sin embargo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Por eso es que se consideraba muerto, por ver la santidad del Señor. Pero, dice en el verso 6 lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, esa es la palabra saraf, que ustedes tienen que buscar, que es la única vez que se menciona en la Biblia, 2 veces se menciona en la Biblia y las 2 en este capítulo, que es un serafín, que también hace la presencia de una serpiente alada, serpiente de fuego, que es parte del instrumento de la ira del Señor. Es increíblemente revelador la Biblia, yo la amo con todo mi corazón. Teniendo en su mano un carbón encendido, este serafín, tomado del altar, ¿de qué altar? Del altar del trono de Dios, por supuesto, estamos hablando de una visión celestial, y lo tomó con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, con este carbón encendido, porque recuerden que el serafín es de fuego, por lo tanto maneja el fuego, tocó con él sobre mi boca, y por eso decía la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de que Juan el Bautista predicaba de que Jesucristo vendrá a predicar y a hablar y bautizar con el Espíritu Santo, ¿y qué cosa? Y fuego. Muy bien para los que están atentos. Entonces, que básicamente decía lo siguiente: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Limpio tu pecado, quitada tu culpa. ¿Cuál es tu culpa? La de que estás muerto, la de que estás perseguido, que sos de labios inmundos, que habitas en medio de un pueblo de labios inmundos, que acabo de ver a Dios, que no sé qué voy a hacer. Basta de culpa, le dijo. Es quitada tu culpa. No le dijo que te voy a dejar un poquito de sensación de culpa. Quien quiere que ustedes tengan culpa es Satanás. Satanás se huelga en las perversidades del vicio de que nosotros sintamos culpa, porque es perverso. Es su sueño húmedo que nosotros tengamos culpa por el pecado. Pero el Hijo de Dios nos ha liberado de toda culpa. Fíjense lo que dice, que ha limpiado tu culpa, ha quitado tu culpa y ha limpiado tu pecado. Me olvidaré de sus pecados para siempre, dice la palabra de Dios, cuando perdone el pecado en un día. Así decía la palabra de Dios en los otros profetas, ¿no es cierto? ¿En quién? En el nuevo pacto de Jeremías, por ejemplo, que se lo comunicó Jeremías en el capítulo 31, ¿no es cierto? Entonces, de este sentido es, por la culpa, Isaías nos comenta de que literalmente uno no puede estar en paz con Dios. Por ello es que dice que una vez que quedó quitada tu culpa y limpio tu pecado, el verso 8 dice: después recién de esto, es decir, punto. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo recién le respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero fíjense que Isaías nunca le pudo decir eso, porque antes estaba con culpa. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando quedó sin culpa y limpio su pecado. ¿Cómo a ustedes se les ocurre que van a trabajar para el reino de los cielos en Cristo Jesús si todavía piensan que tienen culpa por sus pecados?
¿Por qué no tienen fe, mejor digo yo, en el Hijo de Dios que murió por todos sus pecados? Los de antes, los de durante y los de después. En el mientras tanto nuestra alma está en este cuerpo pecador lleno de maldad. ¿Por qué más bien no pueden entender qué pasó en el Génesis? ¿Por qué no dejarían de ser adictos a las fábulas y a las mentiras, productos de la imaginación y no de la realidad? ¿Por qué le creen a falsos pastores que predican lo que los políticos le dicen que prediquen? ¿Por qué no estudian más bien ustedes la Biblia y tienen paz con Dios? Miren qué felicidad tendrían. Y de esa manera serían agradecidos para evitar pecar, porque aman el sacrificio del Hijo de Dios, no que lo hacen por meros ritos religiosos. Esto es algo para que piensen, ¿no es cierto? Porque la culpa, si no, produce ceguera. Juan en el capítulo 12 lo habla, ¿no es cierto? En el capítulo 12, verso 40, en el capítulo mismo de Isaías 6, en el verso 10, y en Romanos 9, verso 15 al 18. La ceguera. Los falsos enseñadores de la fe, mal llamados discípulos y ministros del Señor, enseñan de que todos los hombres, digamos, pueden llegar a la salvación. Mentira. Dicen incluso que la ceguera espiritual puede salirse si uno quiere salirse de eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. La ceguera, por ejemplo, de Isaías en el capítulo 6, en el verso 10. Dice que el Señor, luego de que podía oír la voz, Isaías le dijo: ve y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Este es el verso 9 del capítulo 6. Oigan bien, pero no entiendan. Vean por cierto, pero no comprendan. Engrosa, digamos, el corazón de este pueblo. Agrava, haz sordos sus oídos y ciega sus ojos. ¿Quién lo dijo? ¿Dios o el hombre? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Entienden? Vamos a ir a Juan en el capítulo 12, 40. Hermanos, vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 12, 40. ¿Ok? Juan en el capítulo 12, 40, nuestro Señor Jesucristo decía, citando Isaías, lo siguiente: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién? Dios Santo. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice incluso más en el 41. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Jesucristo, pero a causa de los fariseos, es decir, de la camada de hipócritas religiosos de la época, podríamos decir tranquilamente hoy, a causa de los católicos, de los pentecostales, de los adventistas, de los evangélicos, no lo confesaban a esta verdad, que es Jesucristo, la verdadera fe, para no ser expulsados de la sinagoga o de la falsa iglesia, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense que lo que pasó ayer se vuelve a repetir hoy. No hay nada nuevo. Todo lo que fue ayer, hoy es. Por lo tanto, fíjense incluso en Romanos capítulo 9, 15 al 18. En Romanos capítulo 9, 15 al 18. Es increíble la Biblia, bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, verso 15 al 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque por eso la Escritura, y sabemos que la Escritura la escribió el dedo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, o sea que es Dios, la Escritura, por eso está en mayúscula la palabra Escritura, le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, pero al que quiere endurecer, endurece o engrosa el corazón, para que no haya para ellos sanidad. Entonces, estas personas que tienen falta de fe y culpa por el pecado se deleitan en predicar mentiras que vayan en contra de la voluntad de Dios, por necedad y orgullo. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 21 y en 1 Corintios 3, versos 18 al 20. Vamos a ver qué dicen, ¿no es cierto? Dice que la necedad del orgullo. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo conocido cómo se desenvuelve Dios, la misericordia que tiene y la fe que pide en los hombres, porque es lo único que puede cosechar el hombre, fe,
que es regalo de Dios encima, producto de su gracia. Por eso es que uno tiene que estar humillado ante los ojos del Señor siempre, y el orgullo y la soberbia provienen del padre de la mentira. Pues habiendo conocido a Dios, dice el capítulo 1 de Romanos en su verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. ¿Qué más dice en 1 Corintios 18:20? 1 Corintios 18:20. Vayan uniendo todo esto que estamos leyendo y díganme que el Espíritu Santo los está certificando en su interior, para gloria y alabanza del Padre Celestial. Dice así, 1 Corintios capítulo, dijimos 3, versos 18 al 20. 1 Corintios 3, versos 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Crees que sabes demasiado? No te engañes a vos mismo. Hacete ignorante. ¿Pensás que conocés lo que pasó en el Edén? Hacete ignorante porque no conoces nada. ¿Pensás que sabés qué significa ser simiente o hijo de Dios y simiente e hijo del diablo? Hacete ignorante porque lo más probable es que no sepas nada. ¿Conocés cómo es la salvación? ¿Pensás que es por obras? ¿Que pensás que hay que añadirle algo a la salvación con el Hijo de Dios? Hacete ignorante. Porque si te crees sabio, vas a perder la salvación y vas a hacer perder a más almas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se engañen a sí mismos. Si se creen sabios, háganse ignorantes. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por lo tanto, Dios prefiere una persona humillada antes que uno que se cree sabio en su propia opinión. Tienen que hacerse ignorantes para conocer la verdad del fin de los tiempos, porque no es para todos, solamente es para el tronco, la raíz y la simiente santa. No es para todos, amados hermanos. Y mi deseo y mi fe está en que ustedes sean de la simiente santa. También es por claudicar entre dos pensamientos. ¿Por qué se predican fábulas? Bueno, por claudicar entre dos pensamientos, por no tener la cabeza clara y pensar un día una cosa y otro día otra. Por miedo a los hombres, por miedo al que dirán, por miedo a que me expulsen a las sinagogas, como leímos recién hoy. Miedo a las personas. Jesucristo nuestro Señor decía, dejen de tenerle miedo a las personas, a la carne, a los que pueden matar su cuerpo, pero nada le pueden hacer al espíritu. Tengan más bien miedo al espíritu. Tengan más bien miedo al Padre, que puede, después de destruir el cuerpo, destruir también el espíritu eternamente, quitándole su amparo en el lago de fuego. A ese ténganle miedo. Pero también en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, Elías, un gran profeta del Señor, hablaba de que si Baal es Dios, vayan y síganle. Si Baal, miren lo que decía Elías, si Baal es Dios, vayan y síganle. Si Jehová, si Dios, si Yahweh, digamos el Dios de Israel, es Dios, vayan y síganle, pero basta de estar entre medio de los dos. Basta de estar lunes, miércoles y viernes con Baal, martes, jueves y sábado y domingo con Dios. Basta de estar con un pie acá y otro pie allá. Basta de tener su corazón dividido. Si ustedes creen que esto es la verdad, quédense con la verdad y sigan escudriñando la verdad. Y dejen de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No solamente de este mundo, sino de la falsa religión. De los falsos católicos, de los falsos adventistas, de los falsos hermanos. Que se creen que por ir a los ritos religiosos, por tener un pastor con un púlpito al frente, por decirle no pequen más porque si pecaste sacamos del libro de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vergüenza de lo que están predicando? Miren ustedes por qué también se predican fábulas, porque claudican entre dos pensamientos. Y por último yo puse por temor a la religión y no a los hombres. Por temor a la religión y a los hombres, y no a Dios. Por temor a la religión y a los hombres y no a Dios. Es lo que leímos en Juan en el capítulo 12, en el verso 40. Juan 12, 42. Mateo 23, 13. El Señor Jesucristo diciéndole a las personas en Mateo 23, 13, y lo vamos a leer también, porque este video será un poquito más largo, pero diremos y no le pondremos tiempo y pausa de Espíritu Santo. El que esté estudiando y leyendo la palabra de Dios se deleitará en que hablemos de la palabra del Señor. En Mateo 23, del 13, nuestro Señor Jesucristo dice así, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué siempre le hablaba a escribas, a fariseos, a saduceos, a dueños del templo, a dueños de la religión, a dueños del pueblo? Porque se la creían demasiado. Escribas y fariseos, hay de ustedes porque son hipócritas. Ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, claro,
predicando fábulas, predicando mentiras, tergiversaciones de la realidad, cayendo en el engaño de Satanás, teniendo más miedo a la religión y a los hombres y a los mandamientos de hombres, a los ritos religiosos, como bien veíamos, cierran el reino de los cielos. Porque de esa manera no se puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es la entrada al reino de los cielos? Por la puerta estrecha. Y Jesucristo conocemos que decía nuestro Señor, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los pastores asalariados huyen. Y fíjense si no huyeron con la falsa pandemia que sabemos lo que pasó. Digamos, instaban a todo el mundo a vacunarse, instaban a todo el mundo a obedecer a las políticas de la Agenda 2030 y 2050. Todos en connivencia con lo que el papá político y los medios de comunicación decían. ¿Quién tuvo astucia? Si son pastores asalariados, cuando ven venir el lobo, lo primero que van a hacer es huir. Y ustedes van a seguir estando en esas falsas sinagogas. Miren, yo les cuento una verdad. Si ustedes abrieran las Biblias en su casa y todos nuestros hermanos alrededor de este mundo abrieran las Biblias, las mega iglesias y las iglesias estas falsas quedarían todas desiertas. Desiertas, tendrían que cerrar esas empresas que tienen. Porque son empresarios. ¿No es cierto? Entonces, dice así, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes y no dejan entrar a los que están entrando. Increíble. Por el amor a la religión y no a Dios. No dejan entrar a los que están entrando. Eso dice Mateo del capítulo 23. Todo el capítulo 23 es fundamental para estudiar. Isaías también en el capítulo 51, en el verso 12, nos va a ilustrar un poco más también. Isaías en el capítulo 51, en el verso 12, todo el capítulo 51 es precioso, pero vamos a leer el capítulo 12, dice. El Señor nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Cómo vas a tener miedo del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Tengamos temor a Dios, que nos ha dado su Hijo. La fe en su Hijo como único camino, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Tengamos temor en estudiarlo, en bendecirlo, dándole nuestras mejores horas, en ayudar al prójimo como uno mismo por agradecimiento a ese sacrificio que ha hecho el Hijo de Dios, en amor, porque el que no ama no cumple la ley. Esto es para las falsas raíces hebreas. Así que hermanos, yo les ruego entre el nombre de Jesucristo, que los bendigan con esto y damos comienzo a esta nueva sección de la verdad de Dios mata el relato. Les voy a pedir que si a ustedes les gustó, me den like al video, lo compartan con todos sus amigos y también podamos colocar en la caja de comentarios que siempre los leemos si a ustedes les gusta esta sección, ¿no es cierto? Y si quieren que la sigamos desarrollando. La próxima nos vemos seguramente con un video o de ciencia de Dios, que lo tenemos que subir también, o bien del estudio de lo que pasó en el huerto del Edén como la principal fábula que a día de hoy todavía increíblemente 40 jubileos o 2000 años después de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, todavía se sigue predicando. Bueno, que el Dios y Padre los consuele, hermanos, y les dé entendimiento y sabiduría espiritual. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.